Cuando lo vi agachado sobre la mesa, colocando la cinta métrica sobre mis hombros, con la misma precisión con la que solía ajustar el cinturón de mi uniforme escolar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No fue un temblor de incomodidad ni siquiera de vergüenza, sino una punzada punzante de algo que no quería nombrar. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo tuve así de cerca, desde que sentí su presencia invadir una habitación sin pedir permiso. Su mano, firme pero lenta, midió la distancia entre mi clavícula y mi pecho con una naturalidad que no dejaba espacio a la sospecha. Ni a la negación. Y sin embargo, algo dentro de mí ardía con una intensidad silenciosa. Mi esposo no lo notaba. Estaba en el otro extremo de la casa, resolviendo cosas del trabajo como siempre. Él no sabía que la persona que tenía la cinta en la mano frente a mí no era simplemente mi padre adoptivo, sino un hombre que una vez desapareció por completo de nuestras vidas, llevándose consigo más que recuerdos. Él no sabía que esa misma mañana, cuando acepté el favor de tomar medidas para un nuevo saco, no lo hice por cortesía. Lo hice por algo mucho más difícil de confesar. Porque hacía 3 meses cometí un error. Un error que cambió todo. Un error que estoy a punto de contarles. Pero antes de revelar el secreto que he escondido por tanto tiempo, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez tuviste una verdad que ocultaste con cada fibra de tu ser, pero que terminó saliendo a la luz de la peor manera posible? Escríbelo en los comentarios y dime desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Porque esto apenas comienza. Desde hace algunos días, empecé a notar una sensación extraña cada vez que me levantaba por las mañanas. No era ansiedad ni malestar físico, era una mezcla casi imperceptible entre vacío y expectativa. Como si algo estuviera a punto de ocurrir, pero yo no supiera si esperarlo o evitarlo. Todo comenzó con una llamada breve. Una voz familiar, algo más grave que en mis recuerdos, me preguntó si podía pasar a saludar. Estoy de vuelta en la ciudad. No quiero incomodar. Esa fue su forma de romper el hielo, como si no hubieran pasado más de 10 años desde la última vez que lo vi. Mi esposo, que lo consideraba una figura lejana pero aún respetable, fue quien sugirió que lo invitáramos a cenar. Así nos quitamos ese silencio pendiente de una vez, dijo mientras servía café, como si se tratara de un trámite más. Yo asentí fingiendo tranquilidad, pero el estómago se me hizo un nudo. No sabía por qué. Tal vez porque cuando alguien vuelve después de tanto tiempo, nunca regresa solo. Siempre trae consigo todas las versiones de ti que dejaste atrás. La noche del reencuentro me puse un vestido que no usaba desde hace años. Era sobrio con cuello cerrado y mangas 3/4, pero se ajustaba lo suficiente para marcar la cintura. Mientras me arreglaba frente al espejo, observé detenidamente las líneas del rostro que me devolvía la mirada. No me vi fea, pero tampoco hermosa. Me vi suspendida. Como si estuviera a medio camino entre lo que fui y lo que aún no me atrevía a ser. Cuando él llegó, traía en las manos una botella de vino y una sonrisa discreta. Se había dejado algunas canas, el gesto era más pausado, pero su mirada seguía teniendo ese peso que uno siente antes de hablar. Durante la cena, hablamos de cosas superficiales. El clima, los cambios en la ciudad, algunos recuerdos vagos. Mi esposo llevó el hilo de la conversación con esa cordialidad que siempre lo caracteriza, como si todo fluyera con naturalidad. Yo, en cambio, sentía que cada palabra mía salía demasiado medida, como si estuviera editando en tiempo real cada frase antes de soltarla. Después de la cena, mientras mi esposo lavaba los platos, él y yo nos quedamos a solas en la sala. Observó con atención unos bocetos que yo había dejado sobre la mesa del comedor. Eran diseños de prendas que estaba confeccionando por encargo, parte de una actividad que retomé hace poco, más como escape que por necesidad. Se detuvo en uno de los dibujos y sonrió. ¿Sigues haciendo esto?, preguntó. De vez en cuando, respondí, intentando sonar casual. Me encantaría tener un saco hecho por ti, dijo sin apartar la mirada del papel. No respondí de inmediato. Sentí un calor subir por mi cuello como si acabara de recibir un elogio que no supe dónde guardar. Podemos tomar medidas esta semana, dije finalmente bajando la vista. Y así quedó pactado.
Los días siguientes transcurrieron como en una niebla densa. Todo parecía normal en casa, pero dentro de mí algo comenzaba a moverse. Por las noches me costaba dormir. Me quedaba en la cama mirando el techo, escuchando la respiración de mi esposo, preguntándome si él alguna vez me había mirado como lo hizo mi padre adoptivo esa noche frente a los bocetos. Llegó el día de las medidas. Preparé la sala con todo lo necesario: cinta métrica, libreta, alfileres. Me aseguré de que mi esposo tuviera una reunión fuera para no tener interrupciones. Me puse una blusa sencilla, pero que dejaba el cuello al descubierto como sin querer. Cuando él llegó, trajo consigo una tranquilidad que contrastaba con mi estado interno. Nos saludamos con un beso en la mejilla, y comenzamos el proceso como si fuera cualquier encargo. Pero no lo era. Desde el primer contacto, algo cambió. Su mano en mi hombro duró un segundo más de lo necesario. Su pulgar rozó la base de mi cuello como si buscara recordar una textura olvidada. Yo anotaba las medidas con letra temblorosa, sintiendo que con cada número estaba registrando algo más profundo que una talla. Estaba midiendo los límites de lo permitido. Y estaba fallando. Cuando se fue, dejé la libreta en la mesa y me encerré en el baño. Abrí el grifo y me mojé la cara con agua fría. Pero el calor en mi piel no se iba. Sabía que había algo que no debía sentir. Pero también sabía que ese algo ya estaba dentro de mí. Y no estaba dispuesta a fingir que no lo había notado. El día que volvió a cruzar la puerta de mi casa para la segunda prueba del saco, sentí que algo invisible se acomodaba entre nosotros. No era el aire ni el silencio, sino una tensión que parecía adherirse a la piel, como si el ambiente supiera algo que nosotros aún no queríamos aceptar. Me había preparado con una rutina casi mecánica: revisar el estado de los materiales, colocar la libreta junto a la cinta métrica, encender una lámpara tenue para que la sala tuviera ese brillo cálido que me hacía sentir protegida. Y sin embargo, nada me preparó para la sensación exacta que tuve cuando vi su figura entrando. Vestía una camisa de lino clara, con las mangas ligeramente arremangadas. Sus pasos eran suaves, controlados, pero había algo en su mirada que ya no era el mismo de la semana pasada. Era una mirada menos contenida, más sostenida, como si buscara leer algo más que las líneas de un patrón de costura. Nos saludamos con una cortesía tranquila, pero en mi estómago algo se removió cuando sus ojos se posaron un instante más de lo necesario en mi blusa. No tenía escote, pero el tejido era delgado, y el aire tibio de la tarde jugaba con sus pliegues. Empezamos con los ajustes en la parte superior del saco. Coloqué la cinta desde su cuello hasta la mitad del torso, midiendo la caída de los hombros. Sentí su respiración cerca, y por un instante deseé que me rozara la piel. Solo un segundo, una fracción de ese contacto que uno sabe que está mal pero que ya no puede evitar ansiar. Intenté enfocar mi mente en los números, en el trazo, en el control. Pero el cuerpo tiene memoria, y el mío empezaba a recordarlo todo. Mientras anotaba las medidas, sentí su mano moverse ligeramente como si quisiera ajustar su postura. Me detuve. Lo miré. Él también me miró. No hubo palabras ni necesidad de ellas. Fue un instante suspendido, detenido en la frontera de algo irreversible. Nos besamos. Fue un beso sin advertencia, sin preparación. Como si se hubiera formado solo, desde la presión acumulada entre los días, las memorias, los silencios. No fue suave pero tampoco torpe. Fue urgente pero contenido. Apenas unos segundos que bastaron para desestabilizar todo lo que yo creía tener bajo control. Nos separamos sin decir nada. Di un paso atrás, sentí que el aire me faltaba. Él respiraba profundamente con las manos aún a medio camino entre el gesto y la culpa. Me giré sin mirarlo de nuevo y fui directamente a la cocina. Encendí el grifo como si el sonido del agua pudiera llenar el espacio que acabábamos de romper. Cuando regresé a la sala, él estaba acomodando los papeles, como si buscara algo que lo anclara a la normalidad. No dije nada. Él tampoco. Me alcanzó la libreta, murmuró algo sobre volver otro día para terminar los ajustes y se fue. Esa noche me metí en la cama antes de lo habitual.
Fingí un dolor de cabeza y apagué la luz. Mi esposo se acercó a preguntarme si necesitaba algo, le respondí que no, que solo quería descansar. Se acostó a mi lado y en cuestión de minutos cayó dormido. Su respiración era pareja, estable. Yo, en cambio, no podía dejar de revivir ese momento. No solo el beso, sino todo lo que lo antecedió, los silencios, las miradas, el temblor en mis dedos mientras tomaba medidas. Lo más inquietante no fue la culpa. Fue el alivio. Ese instante en el que nuestros labios se encontraron, sentí por primera vez en mucho tiempo que alguien me miraba, me deseaba, me sentía. No era una justificación, pero sí una revelación. Comprendí que había estado viviendo una vida tan contenida que cualquier escape, por mínimo que fuera, se convertía en una explosión. A la mañana siguiente el espejo fue más honesto que nunca. Me vi a los ojos y entendí que ya no era la misma. No por el beso, sino por todo lo que permitió que ese beso ocurriera. Mi matrimonio no era un desastre. No había gritos, ni traiciones, ni resentimientos evidentes. Pero tampoco había contacto. No físico, no emocional. Solo una rutina pulcra que se repetía cada día sin alteraciones. Pensé en hablar con él, en confesar lo que estaba pasando dentro de mí. Pero no encontré palabras. ¿Cómo se explica el hambre cuando llevas años aparentando estar saciada? Ese día, en lugar de coser, me senté en el taller frente a una tela en blanco. La observé durante horas sin trazar una sola línea. Mi mente viajaba en círculos, repitiendo el momento del beso como si pudiera entenderlo mejor al revivirlo. Pero no había lógica. Solo sensación. Al final de la tarde recibí un mensaje. Era corto, directo, perdón. Solo esa palabra. No dije nada. Lo borré, pero lo recordé de memoria. Sabía que no era suficiente. Y que aún así, no podía dejar de esperarlo. Durante los días que siguieron, todo en casa parecía seguir igual, pero dentro de mí todo era distinto. Me levantaba a la misma hora, preparaba el café con la misma medida exacta, caminaba por los pasillos con los mismos pasos silenciosos. Pero mis pensamientos eran otros. Se habían vuelto ruidosos, insistentes. El recuerdo del beso volvía como una gota que cae siempre en el mismo lugar, horadando lo que alguna vez creí firme. No lo nombraba, no lo justificaba, pero tampoco lo olvidaba. Me volví más cuidadosa con mi comportamiento, casi obsesiva. Evitaba cualquier gesto que pudiera levantar sospechas en mi esposo. No porque creyera que él sospechaba algo, de hecho, no lo hacía, sino porque temía que pudiera empezar a mirar con atención, y entonces, solo entonces entendería lo que había en mí. Y yo no estaba lista para que alguien más lo viera. Él, por su parte, seguía inmerso en su mundo de horarios, llamadas, reuniones. Me hablaba con ternura, con la amabilidad que siempre lo había caracterizado. Pero esa ternura no me llegaba como antes. Era como una manta extendida a lo lejos, visible, pero inútil si el frío te cala por dentro. Una tarde, mientras él trabajaba en la computadora del estudio, me senté en la sala y comencé a revisar unas telas. Quería distraerme, hacer algo con las manos, reconectar con esa parte de mí que antes encontraba refugio en la costura. Pero nada me motivaba. Me sentía como un borrador de persona, incompleta, suspendida entre el deber y el deseo. Recibí un mensaje. No de él. Era una amiga, proponiéndome salir a tomar algo. Acepté no por ganas de hablar, sino por el deseo de estar en otro lugar. Necesitaba cambiar de aire, ver otras caras, fingir una normalidad que tal vez podría terminar creyéndome. Durante esa salida, mientras escuchaba conversaciones ajenas, risas espontáneas, detalles insignificantes, me di cuenta de lo lejos que me sentía de todo eso. No porque estuviera triste o porque la vida me doliera. Era más bien una desconexión profunda. Como si estuviera flotando por encima de las cosas, viendo la escena desde afuera. Una de las mujeres del grupo me hizo una pregunta casual: «Tú sigues con lo de la costura, ¿verdad?». Asentí, y ella sonrió con complicidad. «Te ves diferente últimamente, como si tuvieras algo nuevo entre manos». No supe qué responder.
Me limité a encoger los hombros, fingiendo que no había entendido el doble sentido. Al regresar a casa, ya de noche, encontré a mi esposo dormido en el sofá, el televisor encendido con el volumen bajo. Lo cubrí con una manta, le apagué la luz y me fui a la habitación. Me desvestí en silencio, me metí en la cama y cerré los ojos. Pero el sueño no llegó. Recordé otro momento mucho más antiguo. Yo tenía unos 16 años. Él, mi padre adoptivo, todavía vivía con nosotros. Recuerdo cómo solía peinarme el cabello antes de salir al colegio, en esos días en que mi madre estaba de viaje. Su forma de hacerlo era torpe pero delicada. A veces se detenía en la nuca, como si intentara recordar algo que se le escapaba entre los dedos. Yo no entendía lo que sentía entonces, pero ahora sí. La memoria es caprichosa. A veces entierra cosas tan hondo que uno jura que ya no existen. Pero bastan 2 segundos, un roce, una mirada, para que todo regrese. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños gestos que evitaban hablar del elefante en la habitación. No respondí más mensajes suyos. No porque quisiera cortar el lazo, sino porque temía que cualquier palabra escrita fuera una rendija por donde se colaran cosas que aún no quería enfrentar. Me refugié en la rutina. Salía a caminar por las mañanas, me detenía en el mercado, hablaba con los vendedores de siempre. Incluso intenté tener una conversación más profunda con mi esposo durante la cena. Le pregunté por su trabajo, por sus planes, por cómo se sentía últimamente. Él me miró sorprendido, como si esa iniciativa mía fuera un gesto de cercanía inesperado. «Estoy bien», respondió. «¿Y tú?» Tragué saliva. Le dije que también estaba bien. Que solo necesitaba volver a conectar conmigo misma. Él asintió y cambió de tema. No insistió. Nunca insistía. Esa misma noche, mientras organizaba papeles en el estante del taller, encontré una caja que no recordaba haber guardado allí. Dentro había varias fotografías antiguas. Algunas mías, otras de mi madre. Y una que no había visto antes, mi padre adoptivo con una mujer que no reconocí. Estaban en una playa, él con una camisa desabotonada, ella con un sombrero grande sosteniendo un bebé en brazos. En el reverso de la foto, una fecha. 15 años atrás. Me quedé mirando esa imagen largo rato. Algo dentro de mí se contrajo como si la imagen activara una alarma en el cuerpo. No pregunté. No busqué explicaciones. Solo guardé la foto de nuevo como quien devuelve una bomba sin detonar a su lugar. Esa noche dormí mal. Sentí que algo se desplazaba dentro de mí, una verdad que aún no podía nombrar, pero que se instalaba en el centro del pecho como una piedra. El beso había sido el principio, pero no era el fin. Solo una puerta entreabierta a algo más profundo. Algo que ni siquiera yo entendía del todo. Todavía. Pasaron 2 días desde que encontré aquella fotografía, pero la imagen no salía de mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos podía ver con claridad el rostro de ella, el sombrero ladeado, la sonrisa sutil, la forma en que sostenía al bebé con una familiaridad que iba más allá de una simple visita. Y sobre todo, la expresión en el rostro de él. No era una expresión casual, ni la de una fotografía improvisada. Era la expresión de alguien que pertenece a ese lugar. Que pertenece a ese momento. A esa familia. Guardé la foto en un cajón del taller, debajo de un montón de telas que sabía que no usaría en semanas. No porque quisiera olvidarla, sino porque aún no podía mirarla sin sentir un vacío en el estómago, como si me hubieran empujado desde una altura y aún estuviera cayendo. Esa tarde, mientras ordenaba papeles en la mesa de costura, recibí un nuevo mensaje de él. Corto. Directo. ¿Puedo pasar a ver cómo va el saco? Si no estás ocupada. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. Finalmente solo escribí, pasa a las 6. Estaré en casa. No se lo conté a mi esposo. No porque quisiera ocultárselo activamente, sino porque ya habíamos caído en una rutina en la que no nos contábamos muchas cosas.
Él tenía una reunión virtual justo a esa hora, así que no habría interferencias. En parte me aliviaba. En parte me avergonzaba que me aliviara. A las 6 en punto el timbre sonó. Me levanté con una calma fingida y fui a abrir. Él estaba ahí con la misma camisa del día del beso. No supe si era coincidencia o elección. Pero al verla, sentí un estremecimiento. Lo hice pasar y le señalé el saco, ya colgado en el maniquí. Había avanzado bastante. Las costuras estaban casi listas, faltaban detalles menores. Fingí ocuparme de algo en la esquina de la mesa para no mirarlo directamente. Pero lo sentía detrás de mí, como si su presencia modificara la temperatura del cuarto. Está quedando muy bien, dijo en voz baja. Asentí sin girarme. Tomé la cinta métrica y me acerqué al maniquí. Necesito verificar unos ajustes en la parte trasera, murmuré, como si estuviera hablándole más a la prenda que a él. Pero lo hice para justificar mis movimientos, para tener algo que hacer con las manos, con el cuerpo. Él se quitó la chaqueta y se colocó frente al espejo, mientras yo me aproximaba por detrás para ajustar el saco directamente sobre su figura. Puse las manos sobre sus hombros, deslicé la tela, marqué con alfileres. Podía oler su colonia, esa mezcla de madera y algo cítrico que tanto me recordaba a mi adolescencia. Mis dedos trabajaban con precisión, pero mi respiración se hacía más superficial. ¿Estás bien?, preguntó sin girar la cabeza. Sí, respondí rápido. Demasiado rápido. Terminé el ajuste y me alejé unos pasos. Él se giró, me miró con una mezcla de precaución y algo más que no quise descifrar. Bajé la vista. Pero entonces, sin previo aviso, dijo: ¿Qué es lo que viste en esa foto? Sentí como si alguien me hubiese golpeado el pecho con una pregunta. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía cuáles eran las correctas. Era de hace 15 años, añadió. No era algo que planeaba que encontraras así. Lo miré entonces. Directamente. Sus ojos no esquivaron los míos. Había en ellos una sinceridad cruda, casi incómoda. Como si ya no quisiera seguir escondiendo nada. ¿Quién es la mujer?, pregunté apenas en un susurro. Alguien a quien conocí después de que me fui. Hizo una pausa larga. Tuvimos una hija. No lo planeamos. Pero sucedió. Me quedé en silencio. Sentí que las palabras flotaban entre nosotros, ocupando el espacio con un peso que no se podía ignorar. Una hija. Una vida entera de la que yo no sabía nada. Mientras yo lo recordaba como esa figura que me había abandonado sin explicación clara, él construía otra historia, con otra gente. Otra versión de sí mismo. Una versión que eligió no compartir. Me di la vuelta. Fui hacia el costado del cuarto fingiendo buscar algo entre las telas. No quería que me viera el rostro, no quería que notara el temblor en mi mandíbula. Respiré hondo. Varias veces. Intenté que el aire me organizara por dentro como si eso fuera posible. ¿Por qué te fuiste realmente?, pregunté aún de espaldas. Porque no sabía cómo quedarme, respondió. Porque sentía que ya no tenía lugar. Y porque temía romper lo poco que había. Su voz sonaba más vieja que su cuerpo. Más cansada. Más honesta. Volví a girarme. Lo observé unos segundos en silencio. Ya no era solo mi padre adoptivo. Ya no era solo el hombre que me dejó atrás. Era alguien con capas, con errores, con decisiones tomadas en la sombra. No sé si puedo perdonarte, dije sin dureza. Pero tampoco puedo seguir pretendiendo que todo esto no me afecta. Él asintió. No buscó excusas, no se defendió. Se limitó a aceptar mi respuesta como quien recibe un veredicto que ya intuía. Antes de irse me entregó una pequeña bolsa de papel. Es una tela. Pensé que te gustaría. No es por compromiso. Solo porque pensé en ti cuando la vi. No la abrí en ese momento.
Solo asentí y lo acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, cerré con cuidado. Luego volví a sentarme en la mesa de costura. Puse la bolsa frente a mí y la abrí. Dentro había una tela gris perla, suave, con un brillo tenue que cambiaba según la luz. Era hermosa. Y me dolió que lo fuera. Después de aquella conversación, pasé varios días sin responder sus mensajes. No porque quisiera castigarlo, sino porque necesitaba ordenar todo lo que se había removido en mí. El descubrimiento de aquella otra vida, de esa hija desconocida, me había dejado una sensación confusa. No era celos. Tampoco era simple tristeza. Era algo más primitivo, una herida antigua que nunca fue nombrada y que ahora palpitaba bajo una capa fina de madurez mal construida. En la superficie intenté mantenerme funcional. Seguí cocinando, limpiando, ocupándome del taller. Mi esposo no notó cambios, o si los notó prefirió no abordarlos. Nuestra vida juntos llevaba tanto tiempo en piloto automático que bastaba con responder bien cada vez que él preguntaba cómo me sentía. Y yo lo hacía. Porque era más fácil que intentar explicar un terremoto interno. Una mañana, mientras colgaba ropa en el patio, recibí una llamada de él. No mensaje, no audio grabado. Una llamada directa. Dudé en responder. El sol me daba en la cara, el calor de la mañana me envolvía como una manta que no se podía quitar. Finalmente deslicé el dedo y llevé el teléfono al oído. No dijo mucho. Solo que necesitaba hablar. Que no podía quedarse con lo que había pasado flotando en el aire. Que entendía si yo no quería verlo, pero que aún así deseaba explicarse. No le respondí de inmediato. Miré las sábanas blancas moviéndose con el viento y pensé que nada en mi vida se movía con tanta libertad. Le dije que pasara esa tarde. Que estaría sola. Que prefería hablar sin interrupciones. Cuando colgué me quedé unos minutos más en el patio. No por indecisión, sino porque algo dentro de mí pedía un poco más de aire, un poco más de tiempo. Como si supiera que después de esa conversación, ya no habría vuelta atrás. Preparé té. Puse orden en la sala. Me vestí sin pensar demasiado, pero cuando me vi en el espejo, noté que había elegido esa blusa azul que a él le gustaba. Me la quité, la doblé y opté por una más neutra. No quería enviar mensajes erróneos. Ni a él ni a mí misma. Tocó el timbre a la hora acordada. Entró con su paso lento, sus manos a los costados del cuerpo sin nada entre ellas. Nos saludamos con un gesto breve y nos sentamos frente a frente en el pequeño comedor. Empezó a hablar. Con voz baja, pausada. Me contó que nunca había buscado formar otra familia. Que lo que tuvo con aquella mujer fue breve, accidental, pero intenso. Que cuando supo del embarazo, se sintió obligado a no repetir el abandono que había cometido conmigo. Que por eso se quedó, aún sabiendo que había dejado algo inconcluso detrás. No lo interrumpí. No porque no tuviera preguntas, sino porque quería escucharlo entero. Ver cómo se reconstruía a sí mismo en cada frase. Cuando terminó, hubo un silencio largo. De esos que no incomodan, pero pesan. No estoy enojada porque tuviste otra hija, le dije finalmente. Estoy enojada porque nunca volviste. Porque me dejaste con preguntas que nunca quise formular en voz alta. Él bajó la mirada. No se defendió. No intentó justificar. Asintió. Y eso fue, quizás, lo único que necesitaba en ese momento, que aceptara el daño sin adornos. Nos quedamos así un rato más. El sol se filtraba por la ventana, tiñendo todo con una luz dorada que contrastaba con el tono apagado de nuestra charla. Él se puso de pie como si fuera a irse, pero no dio un paso. Me miró. Yo también lo miré. Nos besamos. No lo planeamos. No lo buscamos. Solo sucedió. Fue como si todo lo no dicho, todo lo guardado durante años, necesitara una salida. Y la encontró ahí, en ese contacto breve, silencioso, cargado de significados imposibles de traducir en palabras. Nos separamos con lentitud.
Él no dijo nada. Yo tampoco. Me giré, fui hasta la ventana, abrí el vidrio y dejé que entrara el aire. Él entendió. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. Parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. Solo salió. Cerré la puerta con suavidad. No porque tuviera miedo de hacer ruido, sino porque ese gesto me parecía una forma de no romper lo que acababa de ocurrir. Fui a la cocina. Llené una taza de té que había quedado a medio servir. Me senté. Sostuve la taza entre las manos y la dejé enfriar sin probarla. Ese beso no cambió nada. Y al mismo tiempo lo cambió todo. Porque no fue una traición ni una entrega. Fue un desahogo. Un reconocimiento silencioso de que había un vínculo entre nosotros que siempre había estado mal definido. Que nunca supimos cómo nombrar. Que había quedado congelado en el tiempo. Esa noche me acosté temprano. Mi esposo llegó más tarde de lo habitual. Me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, como siempre. Pero por primera vez me dolió decirlo. Porque por dentro no sabía si realmente lo estaba. Al día siguiente me desperté temprano como siempre, pero el cuerpo no me respondía igual. Había una pesadez en el pecho que no se debía al cansancio físico, sino a la suma de emociones que venía acumulando en silencio desde hacía semanas. Me senté al borde de la cama con los pies descalzos sobre el suelo frío y tardé varios minutos en reunir la energía para comenzar el día. Mi esposo aún dormía. Su respiración pausada llenaba la habitación con ese ritmo constante que antes me daba tranquilidad y que ahora me recordaba lo lejos que estábamos, incluso durmiendo en la misma cama. Fui a la cocina, preparé café y me senté junto a la ventana. El cielo estaba gris y eso encajaba con el clima interior que arrastraba desde el beso. No me sentía culpable en el sentido tradicional. Lo que sentía era más complejo, una mezcla de pérdida, resignación y cierta nostalgia por algo que nunca había terminado de construirse. La relación con mi padre adoptivo siempre fue ambigua, como si se hubiese quedado congelada en un punto intermedio entre el afecto familiar y algo que no debía existir, pero que existía de todos modos. Abrí la libreta donde anotaba las medidas y los ajustes de las prendas. Pasé las páginas sin detenerme en ninguna, hasta que llegué a las notas del saco. Ahí estaban los números, las observaciones, los pequeños detalles escritos con mi letra ordenada. Toqué el borde del papel como si pudiera extraer alguna respuesta de esa tinta seca. No la había. Solo había más preguntas. Decidí salir a caminar. No tenía rumbo, solo necesitaba mover el cuerpo, alejarme de las paredes de la casa que empezaban a cerrarse sobre mí. Caminé por calles conocidas, saludé con una sonrisa a una vecina que paseaba a su perro, crucé el parque donde solía llevar a mi hijo cuando era pequeño. Me detuve un momento frente al columpio que el más usaba. Estaba vacío, mecido por el viento. Pensé en lo rápido que pasaba el tiempo, en lo mucho que podía cambiar una persona sin que nadie a su alrededor lo notara. Cuando regresé a casa, encontré a mi esposo preparando una maleta pequeña. Me sorprendió. Le pregunté si tenía algún viaje programado y me respondió con naturalidad que había una reunión fuera de la ciudad, un par de días apenas. Le pregunté por qué no me lo había comentado antes y me encogió de hombros. Pensé que ya te lo había dicho, murmuró mientras cerraba el cierre de la maleta. Lo observé durante unos segundos. Había algo en su forma de evitarme la mirada que no supe descifrar. Tal vez él también sentía que algo se había desplazado entre nosotros, aunque no tuviera nombre para ello. Tal vez, como yo, se había acostumbrado a no hacer preguntas. Esa misma tarde él se fue. Me quedé sola en la casa. No era la primera vez, pero esta vez el silencio fue distinto. Más denso. Más real. Decidí aprovechar el tiempo para ordenar el taller. Saqué telas, doblé retazos, clasifiqué hilos. En un cajón encontré la bolsa con la tela gris perla que él me había regalado. La saqué, la extendí sobre la mesa y la observé largo rato. Era una tela hermosa. Su textura, su peso, su color. Todo en ella era armonioso.
Y sin embargo no podía usarla sin sentir una punzada en el estómago. Guardé la tela de nuevo. Cerré el cajón. Minutos después, recibí un mensaje suyo. Me decía que tenía un par de días libres, que pensaba ir a la casa del campo a revisar unas cosas. Me preguntó si quería acompañarlo. Dudé. Mucho. Pero finalmente respondí que sí. No por impulso, sino porque sabía que estaba caminando hacia un límite, y que evitarlo solo lo haría más grande. Hice una pequeña maleta y salí sin decirle a nadie. Tomé un taxi hasta el punto de encuentro. Él ya estaba esperándome. No nos dijimos mucho durante el camino. La radio sonaba baja, y cada tanto alguno de los dos hacía un comentario sobre la carretera, el clima, el paisaje. Nada importante. Nada que tocara la superficie real de lo que nos pasaba. Cuando llegamos, la casa del campo estaba igual que siempre. Madera, ladrillo, olor a humedad y a pino. No era una casa elegante, pero tenía esa calidez de los lugares que se habitan con historia. Dejé mi bolso en una de las habitaciones y salí al porche, donde él ya estaba sentado con una taza de té. Me ofreció una y me senté a su lado. No hablamos. Solo miramos el horizonte, la línea de árboles lejanos, el movimiento suave de las ramas. El tiempo se diluyó en ese silencio compartido. Yo pensaba en todo lo que habíamos callado, en lo que implicaba estar ahí, juntos, a solas, lejos del mundo. En lo que no se podía deshacer. Y sin embargo, no había temor. Solo una especie de aceptación resignada. Esa noche, después de cenar, encendimos la chimenea. El crujir de la leña era el único sonido en la sala. Yo me senté en el suelo, cerca del fuego. Él se acomodó a mi lado. No nos tocamos. No dijimos nada. Pero ambos sabíamos lo que estaba ocurriendo. Era inevitable. Era el resultado de todo lo que se había acumulado entre nosotros. Pasamos la noche juntos. Y al despertar comprendí que ya no habría vuelta atrás. Aunque el mundo siguiera girando como siempre. Aunque el silencio, una vez más, nos envolviera como una manta tibia pero tensa. Ya nada sería igual. Y dentro de mí una parte temblaba, no de miedo, sino de certeza. Desperté antes que él. La luz entraba apenas por los bordes de la cortina, proyectando líneas suaves sobre las sábanas arrugadas. Me incorporé despacio, sin hacer ruido. Me sentía extraña, como si mi cuerpo aún no hubiera procesado todo lo que había ocurrido la noche anterior. Caminé descalza hasta la cocina, encendí la cafetera y me quedé en silencio, observando cómo el vapor subía, cómo el aroma comenzaba a llenar el aire. Había algo profundamente sereno en ese momento, pero también una inquietud subterránea, como una corriente invisible que no sabía hacia dónde me arrastraría. No me sentía culpable. Pero tampoco libre. Era como si hubiese cruzado una puerta cuya existencia había ignorado por años, y ahora estaba al otro lado, sin saber si quería volver o quedarme. Él apareció en la cocina minutos después, vestido con la misma ropa del día anterior, el cabello ligeramente despeinado. Me saludó con un gesto suave, sin palabras. Le ofrecí una taza de café, que aceptó con una sonrisa breve. Nos sentamos a la mesa de madera, uno frente al otro. No dijimos nada por un largo rato. Y sin embargo, no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas pero compartidas. Yo miraba el vapor que salía de mi taza, evitando sus ojos. No porque me diera vergüenza, sino porque aún no encontraba el lenguaje para nombrar lo que sentía. Él parecía entenderlo. No presionó, no preguntó. Solo se quedó ahí, acompañando mi confusión sin invadirla. Después del desayuno salimos a caminar por los alrededores. El campo estaba tranquilo como siempre. El crujido de las hojas secas bajo nuestros pies era el único sonido que rompía la calma. Caminamos en paralelo, sin tocarnos. La distancia entre nosotros no era física, pero se sentía palpable. Como si cada paso buscara acercarnos a una comprensión que aún no llegaba. Nos detuvimos en una pequeña colina desde donde se veía el valle.
Me senté en una piedra, él a mi lado. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Necesitaba llenar los pulmones de algo que no fuera esa mezcla de nostalgia, deseo y desconcierto que me venía persiguiendo desde hacía semanas. Esto cambia todo, dije finalmente sin mirarlo. Lo sé, respondió él con una voz baja sin apuro. No sé qué significa, añadí. No sé qué se supone que haga con esto ahora. No tienes que saberlo todavía, respondió. A veces basta con sentirlo. Negué con la cabeza. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque el sentir se me había vuelto un terreno movedizo. Lo que antes era certeza ahora era pregunta. Lo que antes era rutina ahora era distancia. Y lo que antes era intocable ahora se había vuelto parte de mi piel. Regresamos a la casa cuando el sol ya comenzaba a caer. Pasamos el resto de la tarde en silencio, cada uno en su rincón. Yo cosía sin concentración, él leía sin pasar página. Cuando la noche llegó, no dormimos juntos. Él se instaló en otra habitación, sin que yo tuviera que pedirlo. No porque quisiera evitarme, sino porque comprendía que, después de todo, el cuerpo puede ceder más rápido que la mente. Y yo aún necesitaba entender qué parte de mí se había quebrado, y cuál se estaba formando en su lugar. Al día siguiente nos despedimos sin formalidades. Me ofreció llevarme de regreso, pero preferí tomar un taxi. El viaje fue largo y silencioso. Por la ventana vi desfilar campos, casas aisladas, carteles de carretera. No pensaba en nada en concreto. Mi mente era una nube espesa, como si necesitara reiniciarse. Al llegar a casa, encontré todo en su lugar. El silencio habitual. Las cosas donde las había dejado. El reloj marcando las mismas horas que antes. Mi esposo aún no había vuelto de su viaje. Eso me dio un margen para recomponer el rostro, el aliento, el tono de voz. Me duché largo rato como si el agua pudiera aclararme por dentro. Luego preparé algo de comida ligera y me senté en la sala, con las piernas recogidas en el sillón. No prendí la televisión. No puse música. Solo escuché el tic-tac del reloj colgado en la pared, ese sonido constante que me recordaba que el tiempo seguía, sin importar lo que pasara con nosotras, con nuestros errores, con nuestras decisiones. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de que algo me faltaba. No era él. Era otra cosa. Una certeza, quizás. Un ancla. Algo que me dijera qué camino tomar. A la mañana siguiente, cuando mi esposo regresó, me saludó con normalidad. Me trajo un pequeño regalo, una bufanda de lana azul. Vi que tenías pocas para el invierno, dijo. Le sonreí y le di las gracias. Me abrazó por la espalda mientras preparábamos el desayuno. Sentí sus brazos rodearme como antes, pero dentro de mí ya no era igual. Había una grieta invisible entre ese gesto y lo que yo sentía. No le conté nada. Ni una palabra. Y sin embargo sentí que una parte de él lo sabía. No con claridad, no con pruebas. Pero algo en su forma de mirarme parecía haber cambiado. Como si me viera de otro modo. Como si supiera que yo había estado en otro lugar, con otra versión de mí, distinta a la que él creía conocer. No hablamos de eso. Y quizás nunca lo haremos. Pero en ese silencio, tan similar al de tantas otras veces, supe que ambos estábamos empezando a comprender que lo que parecía sólido, ya no lo era. Y que lo que viene, aunque incierto, ya se había puesto en marcha. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad que, sin embargo, se sentía frágil, como una pintura recién seca que aún podía estropearse con el más mínimo roce. Mi esposo retomó su rutina habitual, trabajo, reuniones, llamadas, y esa forma suya de estar presente sin estar realmente. Yo por mi parte me sumergí en tareas domésticas con una intensidad que no me era natural, como si mantener todo en orden pudiera devolverme una sensación de control que había perdido sin darme cuenta. Cuidaba cada gesto, cada palabra. No porque me sintiera culpable, esa emoción ya había pasado,
sino porque el equilibrio en el que vivíamos se sostenía ahora sobre una cuerda tensa, invisible, que podía quebrarse con un solo movimiento en falso. Ya no había certezas. Solo decisiones que debía tomar en silencio. Una mañana al despertar, lo encontré mirándome fijamente desde su lado de la cama. No era común en él. Su expresión no era acusadora ni distante, pero sí distinta. Como si hubiera empezado a ver algo que antes no veía. No me dijo nada. Solo me acarició el rostro con el dorso de los dedos y me susurró que se iba a duchar. Me quedé acostada, mirando el techo, sintiendo que esa caricia tenía más preguntas que ternura. En el taller, traté de continuar con mis encargos pendientes. Pero cada puntada era pesada, cada prenda me parecía ajena. Lo único que parecía tener algún tipo de conexión emocional conmigo era la tela gris perla. No la había tocado desde que volví de la casa del campo. La había escondido al fondo de un cajón, como si al hacerlo pudiera borrar lo que representaba. Sin embargo, ese día la saqué. La extendí sobre la mesa con cuidado. Observé su superficie. Su color era suave pero profundo. Tenía cuerpo pero también fluidez. Era una tela contradictoria. Como yo. Pasé los dedos por encima lentamente, como quien acaricia algo que no sabe si quiere conservar o dejar ir. Empecé a diseñar un vestido. No uno comercial. Uno para mí. No sabía si lo usaría alguna vez. Tal vez no. Tal vez solo necesitaba construir algo desde mis manos que tuviera sentido en medio del desorden interno. Dibujé un corte limpio, sobrio, con una caída natural. Sin escotes, sin adornos innecesarios. Un vestido que hablara sin gritar. Que abrazara sin apretar. Esa tarde, mientras yo aún trabajaba en el patrón, mi esposo entró al taller. No lo había oído acercarse. Me preguntó si podía mirar. Asentí sin dejar de cortar la tela. Hace tiempo que no te veía tan concentrada, dijo. Su tono era tranquilo, pero lo sentí cargado de algo más. Necesitaba ocupar las manos, respondí. ¿Y la cabeza? Preguntó casi en un susurro. No supe qué decir. Dejé las tijeras sobre la mesa y me giré hacia él. Nos miramos un instante en silencio. Fue un momento breve pero denso. Después, él simplemente se fue. Esa noche, mientras cenábamos, evitamos temas profundos. Hablamos del clima, de una factura atrasada, de un vecino que había cambiado el auto. Cada palabra era una forma de no tocar lo esencial. Y lo sabíamos. Pero lo hacíamos igual. Porque a veces no romper el silencio es la única manera de no romperlo todo. Poco antes de irnos a dormir, me senté sola en la sala, con una copa de vino que no terminé. Miré alrededor. Todo seguía igual, los muebles, las fotos, los objetos cotidianos. Pero yo ya no era la misma. Y lo sabía. Sabía también que él lo intuía. Y que, tal vez por eso, no me presionaba. A la mañana siguiente recibí un sobre sin remitente. Estaba en el buzón. Dentro, solo había una fotografía. Era antigua, en blanco y negro. Mostraba a mi padre adoptivo joven, junto a una niña pequeña que no era yo. Al dorso una fecha. Hacía 12 años. No entendí por qué me había llegado. No entendí quién la había enviado. Pero no me sorprendí. Era como si todo lo que había sido ocultado empezara a salir a la superficie por sí solo. Como si ya no se pudiera mantener tapado. Guardé la foto en la caja donde estaba la otra. No quería verla. No quería pensar en lo que significaba. No aún. Esa tarde salí a caminar sin rumbo. Caminé largo rato. Por calles vacías, por avenidas ruidosas, por esquinas conocidas. Necesitaba estar sola, mover el cuerpo, dejar que la mente hiciera su propio recorrido. Cuando regresé encontré a mi esposo en la cocina. Preparaba café. Me ofreció una taza. Acepté. Nos sentamos frente a frente como tantas veces.
Pero esta vez hubo algo distinto. ¿Estás bien?, me preguntó con una sinceridad nueva. Lo miré. No respondí enseguida. Finalmente dije: no lo sé. Él asintió. No insistió. Y en ese gesto entendí que quizás los silencios ya no bastaban. Que el cambio, aunque lento, era inevitable. Y que pronto tendría que elegir qué hacer con todo lo que había vivido. Con todo lo que aún estaba por venir. Amanecí con una sensación extraña. No era tristeza, tampoco alivio. Era algo más parecido a una despedida interior, como si una parte de mí hubiera tomado una decisión antes de que yo fuera consciente de ella. El día comenzaba como cualquier otro, con la luz suave filtrándose por las cortinas, el olor del café flotando desde la cocina, y el sonido lejano de una radio encendida en la casa vecina. Pero dentro de mí, todo era diferente. Me vestí con el vestido que había terminado de confeccionar el día anterior. El gris perla resaltaba la forma de mis hombros y caía con naturalidad por mi cuerpo. No era un vestido llamativo, pero tenía una presencia silenciosa, elegante, casi contenida. Como si supiera cuál era su papel. Me miré en el espejo antes de salir. No sonreí. No lo necesitaba. Me sentía completa, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no fingía ser otra. Salí a hacer algunos mandados. Caminé sin apuro, deteniéndome en las vitrinas, saludando a las personas conocidas con una cortesía justa. Pasé por la plaza donde jugaban los niños. Una niña de unos 12 años corría detrás de una pelota, con una risa limpia, despreocupada. La observé por un instante y por alguna razón, pensé en la hija que él había tenido con aquella mujer. Me pregunté si tendría esa edad, si se reía así. Me pregunté si alguna vez sabría de mí. Seguí caminando. Tomé una calle diferente, como si necesitara cambiar la perspectiva aunque fuera unos metros. Pasé frente a una cafetería y al girar la cabeza, lo vi. Estaba sentado junto a una mujer y una niña. No era necesario confirmarlo. Lo supe al instante. Por la forma en que la niña se recostaba en su brazo, por cómo él le pasaba la mano por el cabello con un gesto que me era familiar. No me vio. O si lo hizo, no lo demostró. Me detuve solo un segundo, lo suficiente para que la imagen se imprimiera en mí. Luego seguí caminando con paso firme, sin volver la vista atrás. Sentí un nudo en el estómago, pero no de celos ni rabia. Era otra cosa. Era el peso de una verdad que había estado rondando y que ahora se mostraba completa. Él había construido algo. Algo que no incluía mi lugar. Y eso, aunque dolía, también me liberaba. Volví a casa con una calma extraña. Dejé las bolsas en la cocina, me quité los zapatos y fui directamente al cuarto de costura. Abrí la caja donde había guardado las fotos y las observé por última vez. Sentí que ya no necesitaba tenerlas. No porque no significaran nada, sino porque ya no eran necesarias para sostener el presente. Eran parte de un pasado que me había traído hasta aquí, pero que ya no definía lo que quería. Esa noche me senté frente a mi esposo durante la cena. Comimos en silencio como tantas veces. Pero esta vez, yo estaba atenta. Lo observé mientras masticaba, mientras acomodaba la servilleta en su regazo, mientras evitaba mi mirada. Y comprendí que él también sabía. No sabía los detalles, pero sentía la distancia. Sentía que algo se había roto y que yo no intentaba repararlo. Cuando terminamos de cenar, recogí los platos y los lavé sin decir nada. Él se acercó, me tocó el hombro y por un momento pensé que iba a hablar. Pero no lo hizo. Me dio un beso en la mejilla y se fue a la sala. Yo me quedé sola, con las manos mojadas y la respiración contenida. Esa noche no dormí con él. Me acosté en el sofá, envuelta en una manta ligera. No por rabia ni por drama. Lo hice porque necesitaba estar conmigo misma, cerrar el día con mi propia compañía. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos mínimos de la casa, un grifo goteando, el crujir de la madera, el zumbido del refrigerador.
Al día siguiente abrí las ventanas y dejé entrar el aire. Hice limpieza profunda, de esas que uno hace no por necesidad sino por impulso. Saqué ropa que ya no usaba, documentos viejos, objetos que había guardado por si acaso. Llené una caja entera con cosas que ya no me representaban. Entre esos objetos estaba una bufanda azul. La que él, mi esposo, me había traído como regalo tras su último viaje. La sostuve en las manos durante varios segundos. Era suave, nueva, perfectamente tejida. Pero no era para mí. No esa versión de mí que ahora intentaba emerger. La doblé con cuidado y la guardé en la caja. Salí al balcón con una taza de té. El día estaba claro, el cielo abierto. Observé a la gente pasar. Vi a una madre empujar un cochecito, a una pareja discutir en voz baja, a un joven en bicicleta esquivando autos. La vida seguía. A pesar de todo. A pesar de mí. Tomé un cuaderno y escribí algunas líneas. No eran un diario, no eran un poema. Solo palabras sueltas, reconocer, quedarse, irse, volver a empezar. Las leí varias veces. Luego cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Esa tarde no hice planes. No llamé a nadie. No esperé ningún mensaje. Solo me permití estar. Por primera vez en mucho tiempo, no desde la culpa, no desde el deber, sino desde la elección. Cerrar una historia no siempre implica un portazo. A veces basta con cerrar una puerta suavemente, respirar hondo, y quedarse en silencio el tiempo que haga falta. Hasta que el corazón, por fin, se sienta en casa.